¿Cómo gobiernas 1.000.000 de mundos cuando tu líder lleva 10.000 años muerto? No 1.000.000 de personas, 1.000.000 de planetas. Cada uno con miles de millones de ciudadanos, dispersos en una galaxia tan vasta que enviar un mensaje de un extremo al otro toma décadas. Donde viajar más rápido que la luz significa atravesar literalmente el infierno. Bienvenido al Imperio de la Humanidad en el año 40.000. El gobierno más grande, más brutal y más disfuncional que jamás haya existido. Y lo extraño no es que sea un caos absoluto. Lo extraño es que funciona. Vas a descubrir cómo un cadáver en un trono de oro gobierna a trillones de humanos. ¿Por qué nadie sabe realmente quién está a cargo? Y cómo un sistema diseñado para colapsar hace milenios sigue manteniéndose unido con burocracia, fanatismo y terror puro. Todo comienza con él. El emperador de la humanidad. Un ser inmortal con poderes psíquicos capaz de conquistar la galaxia. En el año 30.000 unificó Terra, creó a los marines espaciales y lanzó la gran cruzada para reconquistar las estrellas perdidas durante la era de la discordia. Su plan era simple: razón, ciencia y el poder absoluto de un solo líder iluminado. Funcionó durante 200 años. Luego, en el año 005.M31, su hijo favorito, Horus, se rebeló. La herejía de Horus destrozó la galaxia. La mitad de las legiones de marines espaciales se volvieron contra el emperador. Billones murieron. Y cuando finalmente Horus fue derrotado, el emperador quedó mortalmente herido. No podía morir completamente. Sus poderes psíquicos eran lo único que mantenía funcionando el Astronomicon, el faro psíquico que permite viajar por el Warp. Sin él, el imperio colapsa en días. Así que lo conectaron al Trono Dorado. Una máquina de tortura ancestral que mantiene su cuerpo técnicamente vivo. Requiere el sacrificio de 1.000 psíquicos cada día solo para seguir funcionando. Desde entonces, el emperador no ha hablado, no ha movido un músculo, no ha dado una sola orden. Y aún así, 10.000 años después, sigue siendo el líder supremo del imperio. La pregunta es: ¿quién realmente gobierna? La respuesta es: todos y nadie. El imperio no tiene un presidente, un primer ministro o un sucesor. Tiene algo mucho más caótico. El Alto Senado de Terra, docenas de organizaciones imperiales que operan de forma semi-independiente, y la palabra del emperador interpretada por miles de burócratas que nunca han visto Terra. En el centro está Terra, el planeta capital, donde el Trono Dorado mantiene al emperador con vida. Alrededor de él funciona el Administratum, la burocracia imperial más grande jamás creada. Miles de millones de escribas, calculadores y funcionarios procesando información de 1.000.000 de mundos. Su trabajo es simple: registrar cada ciudadano, cada recurso, cada nave, cada soldado. El problema es que los informes tardan décadas en llegar. Un censo puede llevar 100 años en completarse. Para cuando los datos llegan a Terra, la información ya está obsoleta. Pero el Administratum no se detiene, sigue registrando, sigue archivando. Porque si algo no está registrado en sus archivos, oficialmente no existe. Luego está la eclesiarquía, la iglesia del emperador. Controla la fe de trillones, predica que el emperador es un dios, que morir por él es la mayor gloria, que dudar es herejía. Su poder no viene de ejércitos, viene de algo más peligroso: la devoción absoluta de miles de millones de fanáticos dispuestos a morir por una palabra del clero. Después el Adeptus Mechanicus, los sacerdotes de Marte. Ellos controlan toda la tecnología del imperio. Cada nave, cada arma, cada máquina depende de sus conocimientos. No responden al Administratum, responden a sus propios dogmas religiosos sobre las máquinas. Si el Mechanicus decide que tu mundo no merece nuevos generadores,
tu mundo se queda en la oscuridad, y no hay apelación. Y finalmente los altos señores de Terra, 12 individuos que, en teoría, gobiernan el imperio en nombre del emperador. Pero aquí está el problema. No hay una regla clara sobre quién puede ser un alto señor. Las posiciones cambian, a veces por votación, a veces por asesinato, a veces porque alguien simplemente declaró que ahora era un alto señor y nadie se atrevió a contradecirlo. Este es el gobierno del imperio. No es eficiente, no es justo, definitivamente no es lógico. Pero tiene un propósito: sobrevivir. Entonces, ¿cómo se siente vivir bajo este gobierno? Depende de tu mundo. Si vives en un mundo colmena como Necromunda, nunca verás la luz del sol. Pasarás tu vida en una fábrica produciendo municiones para guerras en las que nunca lucharás. Tu familia ha trabajado en la misma línea de ensamblaje durante 300 años, no porque sea tradición, porque el Administratum registró a tu bisabuelo como trabajador de municiones y nunca actualizó el archivo. Si naces en un mundo feudal, ni siquiera sabes que existe el imperio. Para ti, los marines espaciales que aparecen cada siglo para reclutar niños son ángeles enviados por dioses. El gobernador planetario que exige el diezmo es solo el rey. Y las naves que bloquean el sol cuando llegan a recoger tu tributo son dragones de metal. Si tienes la mala suerte de vivir en un mundo forja del Mechanicus, eres legalmente propiedad de las máquinas. Tus pulmones están llenos de toxinas industriales a los 15 años. A los 30, te reemplazan partes del cuerpo con implantes cibernéticos. No porque quieran salvarte, porque un trabajador con piezas mecánicas es más eficiente que entrenar a uno nuevo. Cada mundo paga el diezmo imperial, un porcentaje de su producción enviado a Terra. Soldados, alimento, minerales, naves, lo que sea que el Administratum haya decidido que debes producir. No importa si tu mundo está muriendo de hambre, no importa si una plaga está matando al 40% de tu población. El diezmo se paga, siempre. Porque si no lo pagas, el imperio te declara en rebeldía. Y entonces llegan los Astra Militarum, el ejército imperial, billones de soldados. No para negociar, para recordarte qué pasa cuando un mundo se olvida de su deber. Ahora, aquí está la verdad incómoda. Este sistema horrible, ineficiente, brutal, es la única razón por la que la humanidad sigue existiendo. Porque el universo de Warhammer 40K no es un lugar donde la democracia, los derechos individuales o la compasión pueden sobrevivir. Los orcos se reproducen a través de esporas y viven solo para la guerra. Los tiránidos devoran planetas enteros. El caos corrompe todo lo que toca. Los necrones despiertan de tumbas milenarias para reclamar la galaxia. En este contexto, el fanatismo del imperio no es crueldad sin sentido, es supervivencia. La burocracia masiva del Administratum, que parece absurda, existe porque sin ella, los recursos no llegarían a los frentes de guerra. Los mundos colapsarían en anarquía. Las flotas se quedarían sin combustible en medio del vacío. El culto al emperador, que parece opresivo, es lo único que mantiene unidos a 1 millón de mundos que nunca se han visto entre sí, que no comparten idioma, cultura ni historia. Pero todos rezan al mismo Dios en el trono dorado. Y el sacrificio de 1000 psíquicos al día para mantener al emperador vivo es la razón por la que puedes viajar entre las estrellas sin que demonios del Warp devoren tu nave. El imperio no es el gobierno que la humanidad merece. Es el gobierno que la humanidad necesita para no extinguirse. Han pasado 10.000 ños desde que el emperador fue conectado al trono dorado. Nadie sabe si todavía está consciente, si siente el dolor constante de su cuerpo destrozado, si escucha las oraciones de trillones de fieles. Pero cada día, el Astronomicon sigue brillando. Las flotas siguen navegando. Los mundos siguen pagando el diezmo. Y el imperio sigue existiendo. No porque sea justo, no porque sea eficiente, sino porque la alternativa es la extinción. Y quizás esa es la lección más oscura del año 40.000.
que a veces la supervivencia no requiere el mejor sistema. Solo requiere uno que se niegue a morir, incluso si tiene que sacrificar su humanidad para lograrlo.